Recapitulando lo que hablamos acerca del método de bisección, en el que recurrimos al teorema de Bolzano para poder evaluar la existencia de, de una raíz dentro de un intervalo dado. Nosotros establecemos un intervalo partido a la mitad, y esa mitad que nosotros encontremos la vamos a evaluar en la función. Dicha función podemos evaluarla ya sea en MATLAB o en Excel, como ya lo vimos con anterioridad, y poder encontrar si efectivamente existen cambios de signo, ¿no? Entonces, en MATLAB nosotros podemos transcribir nuestra función, evaluarla en el límite inferior y poder obtener el resultado, que es 57.38. Determinamos el límite superior, lo evaluamos y obtenemos el resultado de menos 18.033. Utilizando Excel, introducimos la ecuación después de un signo igual. Recuerden que en Excel las funciones se introducen después de un signo igual. Tenemos nuestra función 668.06 entre C, pero en vez de C colocamos el nombre de la celda, que es B1, porque en esa celda es donde vamos a colocar nuestra variable, que van a ser los coeficientes de arrastre de 0.1 como límite inferior o 30 como límite superior. Eso se multiplica por 1 menos exponencial, 1 menos el exponencial de menos 0.146843 por C, menos 0.146843 por C, ya sabemos que C es esta celda, menos la velocidad de caída a los 10 segundos, que son 40 metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí simplemente damos 0.1 y vemos que nos da 57.38, lo cual coincide con el resultado de MATLAB. Y en el límite superior, que sería 30, lo evaluamos, 30, enter, y nos da menos 18.003, lo cual coincide también con el valor de MATLAB, que es menos 18.0033, pues aquí está redondeado a 4 decimales, y si nosotros redondeáramos igual esto a 4 decimales, pues también nos daría exactamente el mismo valor que nos proporciona MATLAB, ¿sí? Entonces recuerden que aquí, para poder reducir el número de decimales, simplemente le damos clic aquí, disminuir decimales, y ya se redondea, y pues ya ese valor pues ya coincide con el valor que tenemos aquí en la interfaz de MATLAB. ¿Ok? Entonces eso es un resumen de lo que ya vimos previamente. Estamos hablando del método de bisección. Para lo cual necesitamos proponer, número 1, establecer mediante el criterio de Bolzano la existencia de una raíz, lo cual ya lo habíamos establecido, que sí, entre 0.1 y 30 sí existe una raíz, de acuerdo al criterio de Bolzano. Lo que seguiría es partir ese intervalo en dos. Ahora bien, ¿cómo partimos ese intervalo en dos? Pues tenemos ecuaciones que nos permiten encontrar un punto central en un intervalo, y esas ecuaciones ya están dadas, ya las habíamos establecido. De hecho, igual son ecuaciones que
que se pueden deducir. Por ejemplo, dado un intervalo i, tenemos el intervalo i que va desde AK hasta BK. Lo que queremos es encontrar un punto central en el intervalo que le vamos a llamar XC. Entonces ese punto central en el intervalo pues va a estar definido como AK más, vamos a restar BK menos AK, y eso lo vamos a dividir entre 2. El resultado de esto es el nuevo intervalo. Vamos a suponer, aquí tenemos el intervalo, aquí tenemos AK, aquí tenemos BK. Al partirlo en 2 tenemos este nuevo valor que es XC, o le podemos llamar XK. Pero bueno, no importa cómo le llamemos, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que establecer es otra vez aplicar el teorema de Bolzano y preguntar cuál es el signo de este nuevo punto. Entonces evaluamos la función en ese nuevo valor y dependiendo del signo que nos resulte, pues vamos a elegir. Si el signo es diferente al signo de acá, elegimos este nuevo intervalo. Pero si el signo es igual que acá, entonces elegimos el otro. ¿Sí? Recuerden que el signo debe ser diferente en los intervalos para asegurar la existencia de una raíz. Entonces, evaluando la función, nos va a interesar el signo resultante. Vamos a hacerlo en MATLAB primero. Vamos a encontrar el centro del intervalo. Entonces vamos a definir XC igual a, en este caso, acá, más BK menos acá, entre 2. Y eso sería nuestro punto medio. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, pues vamos a determinar. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a decir que acá es nuestro límite inferior, que es 0.1. Y vamos a decir que BK es nuestro límite superior, que va a ser 30. Damos punto y coma. Entonces, si ejecutamos este renglón, pues ya tenemos los nuevos intervalos. Bueno, ya tenemos definidos los valores de AK y BK. Y ejecutamos este. Y ya tenemos que el centro de ese intervalo es 15.05. Aquí lo podemos ver de este lado. Como le puse punto y coma, no me lo mostró aquí, pero lo podemos ver aquí en el espacio de trabajo. Entonces es 15.05 ese nuevo valor. Y ahora lo que debemos hacer es evaluar nuevamente. Vamos a evaluar la función. Y en vez de C, pues aquí es XK. XK, pero ya sabemos que es el coeficiente de arrastre. Es XC, perdón. Okay, entonces, ahora sí evaluamos selección y nos da negativo, nos da menos 0.4802. Entonces eso significa que nos da con un signo negativo
el cual es un signo diferente a este. Y este es el resultado que nos dio al evaluar la función en el límite inferior. Entonces significa que si aquí nos había dado positivo, ¿verdad? Y acá nos había dado negativo. Ahora, ahorita que evaluamos la función en el centro, este nos dio negativo. ¿Sí? Nos dio negativo. Entonces, eso significa, vamos a tomar el intervalo que va de acá hasta este nuevo punto intermedio, ¿verdad? Entonces, el nuevo valor de BK va a ser este valor. Entonces, una vez que nosotros evaluamos f de xc y vemos que nos da un valor negativo, nosotros redefinimos nuevamente el intervalo en el que AK pues sigue siendo AK. Pero BK ahora va a ser, en lugar de que sea este valor, ahora va a ser este valor. Entonces BK sería el valor que acabamos de encontrar. Entonces, esto nos genera un nuevo intervalo. Entonces, ese nuevo intervalo lo vamos a partir nuevamente en 2. Aquí tendríamos otro valor central, que digamos que esta vendría siendo la segunda iteración. Entonces podemos irnos al MATLAB. O bueno, antes de irnos al MATLAB, vamos a generar esta ecuación, que es la ecuación para partir en 2 el intervalo y verificar que nos den los valores que acabamos de obtener en MATLAB, ¿verdad? Entonces, podríamos definir los primeros valores del intervalo. Vamos a colocarlo, vamos a irlo acomodando de una vez. Rango del intervalo. Tendríamos el valor de AK y BK. Que bueno, aquí podríamos colocar el valor de K, que sería el valor del intervalo. Entonces aquí sería el valor de K es 0, le ponemos 0 porque es el primer, digamos que es el intervalo inicial. Entonces ese le vamos a llamar el valor de K igual a 0. Y aquí vamos a centrar un poco esto. Entonces, el intervalo que ahora tomaríamos en cuenta sería el intervalo de AK hasta XC, que es el nuevo valor, debido a que al evaluar la función resulta que el valor de la función evaluada en este nuevo punto medio es negativo. Entonces, el intervalo está definido por el límite inferior, que va a seguir siendo acá, y el nuevo límite superior ya no sería este, sino sería este. Entonces la nueva BK sería el valor central o el valor medio que acabamos de obtener. Entonces lo que seguiría de esto es nuevamente partir en 2 este intervalo. Ya pues ya no se tomaría en cuenta, sino que ahora tenemos este nuevo intervalo. Y este es el nuevo intervalo que partiríamos a la mitad, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el proceso, vamos a ver cómo repetimos la división del intervalo, lo que acabamos de hacer en MATLAB. Lo vamos a hacer ahora con Excel, también para que tengan la herramienta, ¿no? Entonces,
establecemos el rango inicial, un rango inicial que fue el valor del intervalo que nosotros estamos considerando, que va de 0.1 a 30. Sería nuestro intervalo inicial. Y vamos a llamarle, pues los intervalos son los intervalos de AK hasta BK. Ahora le colocamos AK y BK porque vamos a hacer una serie de iteraciones y van a ir cambiando esos valores. Entonces el valor de K pues representa el número de iteración. Entonces aquí vamos a establecer un nuevo valor que va a ser K. Acomodamos un poco esto. Y bueno, aquí tenemos bueno, esto va más abajo, ¿no? Aquí tenemos el nuevo valor de K. El primer valor de K pues es 0, es un valor inicial. Y el rango inicial o nuestro intervalo inicial pues ya sabemos que es 0.1 a 30. Acomodamos un poquito esto. Y posteriormente nosotros vamos a definir un punto medio. Y aquí es donde vamos a introducir la fórmula que nos permite calcular el punto medio. Y ya sabemos que es D3, que es acá, más BK menos AK, que es E3 menos D3, entre 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que introducimos. Acomodamos un poco esto. Y vemos que efectivamente nos da 15.05 al colocar esta fórmula. Recuerden que las fórmulas, no lo olviden, en Excel se escriben con el signo igual. Nos da 15.05, lo cual coincide con lo que obtuvimos en MATLAB. Aquí está, 15.05. Ese es el valor central. Y vamos a acomodar. Procedemos a evaluar ese nuevo valor. Y le vamos a llamar xk a ese valor central. ¿Sale? Entonces evaluamos la función en ese valor central, ese valor medio. Aquí lo que vamos a hacer es meter la ecuación. Esta ecuación, 668.06 entre el valor de nuestra variable por 1 menos el exponencial de menos 0.146843 por el valor de la variable, que en vez de B1 va a ser 15.05, que es F2. Ok, entonces es F3, perdón. Entonces el resultado es menos 0.4802, lo cual coincide con el valor que nosotros tenemos aquí en MATLAB. ¿Sí? Habíamos hecho esto en MATLAB, metimos la fórmula para calcular el punto medio, evaluamos el punto medio en nuestra ecuación y el resultado nos dio menos 0.48, lo cual coincide con lo que acabamos de obtener en la hoja de cálculo de Excel. Bien. Podríamos también agregar a esta tabla la evaluación de F de AK, que ya la calculamos hace un rato en MATLAB, pero para tener esos datos aquí presentes,
f de acá nuevamente pues debe ser evaluar la función con este valor. Aunque para no copiarlo de nuevo, vamos a pasar este para acá. Bueno, vamos a copiarlo de nuevo para que vean cómo se vayan familiarizando en introducir las fórmulas en un archivo de Excel. Entonces sabemos que aquí es 668.06 entre el valor de acá, que es este. Todo eso encerrado entre paréntesis, multiplicado por 1 menos la función exponencial. Cerramos los paréntesis. Y aquí va menos 0.14 6843. Por el valor del ese límite inferior, que es de 3 menos 40. Entonces vemos que coincide 57.38 y aquí lo único que hacemos es arrastrar la fórmula y ya nos da 57.38 y menos 18.00. Son los valores que habíamos obtenido hace rato, 57.38 y menos 18.00. Entonces, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y podemos notar entonces que ahora ya tenemos el cálculo inicial. Para la siguiente iteración, que sería nuestra iteración número 1, ahora sí, como aquí nos dio con signo negativo, entonces este signo negativo o este valor de la función va a sustituir a este que tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que voy a seguir tomando el que tiene signo negativo es BK, entonces voy a tomar 0.1 y este que era 30 ahora lo voy a cambiar a 15.05, es decir, esta celda va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque este valor fue negativo, su evaluación fue negativo, entonces este es el nuevo intervalo. Evaluamos ahí y efectivamente seguimos teniendo positivo y negativo, lo cual nos indica que seguimos teniendo una raíz dentro de este intervalo, aunque ya no es el mismo de antes, ya no es el intervalo desde aquí hasta acá, sino ahora es el intervalo desde aquí hasta aquí. Ahora calculamos el punto medio de esos dos y resulta que ahora es 7.575. ¿Sí? Entonces, recordemos que es el valor de acá más BK menos acá sobre 2, que es esta ecuación. El valor de acá más BK menos acá sobre 2. Y evaluamos la función en este punto. Ahora nos da positivo, lo que significa que ahora la raíz, si aquí nos dio positivo, significa que ahora la raíz la tenemos en este intervalo. ¿Sí? Este intervalo ya no lo usamos porque aquí ya no está la raíz, sino que está entre este y este. Entonces, como este es positivo y este es negativo, quiere decir
que vamos a hacer un intercambio de los límites. Ahora, este valor que es positivo lo vamos a intercambiar con el valor positivo que tenemos aquí, que es el que nos dio al evaluar acá. Significa que aquí el valor de acá va a cambiar y ahora será este nuevo punto central. El valor de BK pues va a continuar siendo el mismo. De tal modo que ahora en la iteración número 2 evaluamos, nos da 19, sigue siendo positivo, y aquí nos da negativo. Entonces seguimos asegurando que aquí está el intervalo. Si no hubiéramos hecho este cambio, esto no habría sido posible. Evaluamos el nuevo punto central, que es 11.31. ¿Sí? Entonces, ese punto central viene siendo este. Bueno, casi no se ve. Este sería el nuevo punto central de 11 punto y tanto, ¿no? Y evaluamos la función para ver qué signo tiene. Nos da positivo, entonces seguimos con el valor inferior. Y ese valor inferior corresponde a acá. Entonces la iteración 3 va a hacer que nosotros cambiemos el valor de acá por este nuevo punto central. Entonces el límite inferior va a ser 11.3 y el límite superior seguirá siendo este, 15. Evaluamos todo de una vez. Tenemos positivo, negativo. El teorema de Bolzano nos dice que aquí en este intervalo todavía tenemos la raíz. Partimos de ese intervalo en 2 y tenemos el punto medio en 13.18. Evaluamos el punto y nos da 3.36. Nos da positivo. Nuevamente el que vamos a cambiar es este que nos da positivo. Entonces la iteración 4 tiene un nuevo intervalo y este va a ser igual a nuestro nuevo punto central, que es este, y este sigue siendo el mismo. Otra vez evaluamos todo y seguimos teniendo la misma situación, es positivo la valoración, por lo tanto vamos a la iteración 5 y vamos a tomar como nuevo valor en el límite inferior este punto central. Entonces, como ven, ya estamos encerrando a la raíz. Cada vez se hace más pequeño el intervalo. Evaluamos todo lo demás. Sigue la misma situación. Tenemos un valor positivo. Entonces, en la iteración 6 significaría que nosotros vamos a cambiar este límite por el nuevo valor central, que sería este. Y este va a seguir siendo el mismo. Evaluamos los demás términos. Ahora sí hubo un cambio de signo. Vemos que la función f de a nos asegura que seguimos teniendo una raíz. Ahora sí hubo un cambio de signo. El punto central ahora nos dio negativo. Entonces, quien da un valor negativo es el límite superior. Por tanto, a quien vamos a cambiar ahora va a ser al límite superior. Entonces, este será este nuevo valor central, que es 14.81, y este seguirá siendo el mismo. Sigue siendo el mismo.
es igual a este. Esta es la iteración 7. Evaluamos nuevamente. Ahora nos da positivo. Nos da positivo, lo que implica que ahora quien vamos a cambiar pues es el valor de acá. Entonces esa sería la iteración 8 y aquí tendríamos este nuevo valor. Aquí tendríamos este, que debe ser este mismo, este no cambia. Nos hace la evaluación, tenemos otra vez con el criterio de Bolzano, que aquí aseguramos la existencia de una raíz. Tenemos este nuevo punto central y ahora evaluando la función en este punto central tenemos ahora un valor positivo. Podemos hacer una iteración más, ya casi terminamos porque aquí ya tenemos un valor ya cercano a 0. Entonces por lo general nos vamos a hacer una aproximación que sea menor a 0.01. Eso lo tenemos que definir también, porque si no el algoritmo podría seguir infinitamente y nunca acabaría. Entonces tenemos que establecer un error o una tolerancia, y por lo general les damos como un aproximado de 0.01, ¿no? 0.1 es lo común. Entonces podemos hacer una iteración más y ver qué tanto se acerca a 0. La iteración 9 entonces sería, como nos dio positivo, el límite que vamos a actualizar sería este. Ahora es 14.75. Y este sigue siendo el mismo, lo cual ya sigue bajando nuestro valor. Ahora es 0.02. La evaluación sigue siendo positivo. Vamos a una iteración 10. Como es positivo, el límite inferior es el que va a cambiar y el límite superior se va a mantener igual. ¿Sí? Se mantiene igual. Y ahora sí ya logramos un valor de 0.001. Un valor bastante pequeño, ¿verdad? Eso, y aparte nos da negativo, ¿no? Lo que implica que habría un cambio en signo, pero es tan pequeño el cambio, es tan pequeño el intervalo que ya no es necesario hacer una iteración más. Entonces podemos decir que nuestro valor buscado o la raíz de nuestra función pues es 14.80181. Esto con el método numérico que denominamos como método de disección. Entonces, si comparamos con el valor que obtuvimos gráficamente, por aquí ya lo moví, pero si comparamos con el valor obtenido gráficamente, en el que tenemos un aproximado de, aquí vamos a llegar hasta el valor más pequeño cercano a 0, que es este. Entonces tenemos 14.8 y aquí tenemos 14.80181, lo cual es bastante preciso. Entonces después de a las 10 iteraciones nuestro método converge. ¿Sí? Después de 10 iteraciones, necesitamos 10 iteraciones para que el método converja. Y así es como encontramos el método a partir del método de disección, así es como encontramos la raíz de una función, que en este caso nuestra función fue este modelo.